nueva canción, un hogar para el alma, una nueva visión. En cada rincón se siente el abrazo fiel. Cada corazón es aceptado como es. Aquí la esperanza renace en el aire y la sanidad se hace realidad. No importa el pasado, solo cuenta el hoy. En casa de restauración te levantamos con amor. Bienvenido a casa de restauración, donde el amor de Dios cubre cada rincón. En la fe hallamos nueva canción, un hogar para el alma, una nueva visión. En estos días que han sido instructivos, quería que podamos abordar el tema de hoy que tiene que ver con la armadura. El apóstol se toma a cabo la importancia del detalle de desarrollar este principio fundamental con respecto a que está bueno batallar, está bueno tener una mentalidad militar, está bueno pelear por lo que el Señor nos ha mandado a pelear, está bueno resistir por lo que el Señor nos mandó a resistir. Saben que la palabra resistencia ahí viene de una terminología en griego que es resistir hasta que uno de los dos caiga. ¿Cuándo se termina el proceso de resistencia? Hasta que uno de los dos es vencido. Eso implica la resistencia de la cual el apóstol Pablo estaba hablando. ¿Resistir hasta qué punto? Hasta que la otra persona caiga. Ese concepto de resistencia tiene que cambiar la mentalidad de nosotros como hijos, de que hay cosas que no van a ser sencillas, que no van a ser fáciles. Por eso que entender que estamos en medio de un combate. Es importante entender que esta batalla no se lleva a cabo con cualquier tipo de arma. Es importante. Y el apóstol ahora va a comenzar a detallar cómo está compuesta la vestimenta espiritual de un combatiente espiritual. Decirle a que está a tu lado, no te puedes vestir de cualquier manera. Cuando yo era chico, yo ya lo he contado acá, cuando yo era chico había mucha persecución con la vestimenta. Mismo le digo que hace 20 años atrás, 24 años atrás, 2001, que una persona iba a estar predicando de zapatilla, de vaquero, sin camisa. No, disciplinado. Mi papá tenía una colección de corbata, una más fea que la otra en la oficina, por si vos te hacías el pícaro y decías, ay, me olvidé la corbata, acá tengo para que elijas. Ninguna era elegible. Todas eran horribles. Pero bueno, era como nos habían instruido el evangelio en ese tiempo, ¿no? Y luego nos fuimos dando cuenta que la vestimenta externa, que los carteles, que la forma, que cómo uno se viste, no define cuál es la vestimenta espiritual. Y para ganar asuntos que tienen que ver no con prácticas externas, sino con asuntos que son netamente espirituales, requerimos el entendimiento de saber que hay una vestimenta espiritual que el Señor nos demanda. Y el apóstol Pablo no va a hablar solamente desde un término emocional, sino que para ser combatientes dignos de esta batalla, si hay algo que requerimos y si hay algo que se requiere y se demanda, que es fundamental, es entender que no se puede entrar desnudo. Y no lo digo en términos de la vergüenza, digo que cuando uno va a estar en ciertos lugares, yo soy técnico y hay lugares donde vos no podés entrar sin casco, hay lugares de las empresas donde vos no podés entrar sin un zapato que tenga punta de acero, hay lugares donde no podés ir de pantalón corto por más calor que haga porque está prohibido. El lugar tiene ciertas actividades peligrosas que requieren que tu vestimenta no sea cualquier cosa. Y el problema es, amado, que en términos espirituales a veces es más fácil no cargar la armadura, es más liviano, se llega más lejos, pensamos nosotros, pero perdemos efectividad. Y lo peor que nos puede pasar, amado, es perder efectividad. Cada parte de la indumentaria tiene una función que no puede ser reemplazada. Esto no lo dije a la mañana, pero nosotros somos muy consumidos por los roles. No somos muy consumidos. Si me queda lindo, me lo pongo. Si me queda feo,
No me lo pongo. Hace poco hicimos un viaje misionero y tuvimos un tremendo problema con los payasos. ¿Por qué? Porque no se querían vestir de payaso. Porque ellos estaban para otras cosas ya. Ya no estaban para vestirse de payaso, ¿no? Y la realidad es que a veces, amado, servir nos pone en cosas que no tienen un rol agradable, pero que no pasan por el rol, sino por la función que ocupan. No voy a hablar de esto, pero tenga cuidado con el reemplazo que el enemigo siempre nos va a intentar presentar cuando se trata de términos en asuntos de la verdad, ¿no? El enemigo siempre va a presentar un sustituto de la verdad. Siempre va a presentar un reemplazo de la verdad. Siempre te va a decir, hoy justamente leía la frase de una persona que me preguntaba si estaba bien o no, y le digo, mira, la Biblia no dice eso. Suena lindo. Y que lo veamos cumplido en algunos lugares no quiere decir que sea una verdad. Porque al final el Señor va a respaldar solo lo que Él dijo. Y hay frases que son extraordinariamente buenas, pero que a la larga buscan en nosotros reemplazar un principio. Por eso no voy a hablar de esto, pero siempre lo digo, tenga cuidado cuando no resuelve el dolor del corazón, porque si el dolor te hace cambiar tu forma de ser, la intención del dolor siempre es que nosotros cambiemos nuestra naturaleza. Y es que el dolor al final logró hacer lo que quería, es cambiar nuestra forma de ser. Cuando alguien te ofende lo suficiente, no digo de que no te cuides ni que te alejes de la gente que es complicada hasta que Dios desarrolle en vos una identidad clara, sino de que a veces nos volvemos tan duros y tan cerrados porque le hemos puesto la misma regla a todas las personas. Y ese es uno de los objetivos del Satán, que usted y yo pensemos que todos son unos desgraciados, que ninguno sirve para nada. Todos los pastores solo quieren la plata nada más, ¿no? Y que hay gente que hizo el evangelio un comercio, sí. Ya le cuento, nah, pero que las hay, o sea, dirían por ahí, ¿no? Pero no quiere decir que todos somos iguales. Cuando uno no sana el dolor, uno pierde la habilidad de tener expectativa de que Dios lo puede hacer. Porque el dolor automáticamente lo que hace es cerrarle la puerta a la esperanza y pone un parámetro y una regla diciendo que todas las cosas son iguales. Por eso es que hay que tener mucho cuidado que al enfrentarnos en ámbitos espirituales, que al enfrentarnos a asuntos que son espirituales, ya hablé de esto la semana anterior, la necesidad de identificar cuando una batalla es espiritual y cuando una batalla es natural, pero más allá de eso, entender que no lo podemos hacer desde una buena intención, sino que requiere una plataforma, estar bien vestido. Decirle que está a tu lado, bien vestidos. La palabra que usa la Reina Valera, no es la 1960, sino una anterior, dice investidos, que habla del sentido de que la persona está metida dentro de un ropaje, de que está adentro de un ropaje. Quiere decir, cuando se pone una tela en tinta, que la sumerge de tal manera que toda la tela queda manchada. Ese tiene que ver el sentido de estar investido, es estar absorbido por una naturaleza diferente. Entonces, bajo ese concepto, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 14. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos por la coraza de justicia. Verso 15, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Otra vez aparece el pedido del apóstol de estar firmes, pero acá no está escrito en el original de la misma manera que está escrito en los versículos anteriores. En este caso el apóstol se está refiriendo al hecho de estar de pie. Es la misma palabra que hoy en día se le dice a los militares, o en términos militar, está firme. ¿Qué es estar firme? Es estar parado, es una posición de firmeza. Y lo que el apóstol está diciendo ahí es que no todo el tiempo se trata de pelear, pero sí hay que estar firme. El hecho de estar firme, amado, tiene que ver con aprender a estar preparados. ¿Nunca le pasó de que por no estar preparado se le pasó el tren? ¿Sí? Usted sabía, tenía palabras, conocía, ya sabe todo, pero no estuvo preparado en el tiempo oportuno, ¿no?
La firmeza tiene que ver con el llamado a no perder la expectativa. ¿Saben por qué el apóstol le habla en términos militar a la iglesia? Porque el término militar tiene que ver con el concepto de que es la habilidad, es la habilidad y es la capacidad puesta bajo gobierno. Un militar no puede reaccionar por enojo. Un militar no puede reaccionar porque, ay, me miró mal y él ya reacciona. Él solo se puede mover bajo orden. Es más, es altamente condenatorio en términos militares, policiales, en todos los términos que tienen que ver con la fuerza, si vos te movés fuera de orden, impulsado por un anhelo personal. Yo sé que todos vemos las películas esas donde le dicen que no y él va a lo mismo y todo termina bien, pero en realidad eso siempre terminaría mal, porque la desobediencia, como decía ayer Gaby, la desobediencia es más condenable que la buena intención. No, pero es que yo quería hacer algo bien, sí, pero tenga cuidado porque esa constante del enemigo de hacernos pisar el palito no siempre tiene que ver con el hecho de hacernos solamente enojar, sino de hacernos meter en batallas que no fuimos llamados a pelear. ¿En qué términos se refiere él a la iglesia como una generación militar o en términos militar del cuerpo de Cristo? Es que tiene la habilidad de resolver los problemas, tiene la habilidad de intervenir, pero solo lo va a hacer bajo la orden del Padre. Por eso cuando a Jesús le llega la noticia de que Lázaro había muerto, en vez de volver rápido, que es lo que lógicamente hubiéramos hecho todos nosotros, él se va y se demora más tiempo todavía. Y vuelve estando ya en un estado de descomposición. Porque la urgencia no lo mueve a Dios. Y cuando nosotros dejamos que la urgencia nos mueva a nosotros, es cuando el concepto del apóstol Pablo se empieza acá a ser más claro. Es la necesidad de urgencia, no quiere decir que usted tiene que salir a resolver los problemas. Dígame si por acometido no ha terminado metido en un problema. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los problemas requieren mi solución. Y eso es lo que el apóstol dice. Estar firme es aprender a identificar cuál es la voz de activación que me da la orden necesaria para entrar en combate. No, es que yo vi a un hermano que se sentía mal y ahí fui y le oré. Me ha tocado orar por mucha gente, una en especial que le pasaba mucho, y no sé por qué, pero le pasaba mucho, y siempre le tocaba gente que estaba bajo influencias espirituales y cosas así feas, y ella iba y le oraba. Y yo recuerdo una vez que ella estaba en la oficina de mi papá y escupió como saliva negra, como si hubiera estado masticando tinta de lapicera, ¿no? Así. Pero no tenía nada manchado en sus labios, nada. Y ella dice que ella sintió de ir a orarle a una hermana que estaba mal, que ella había visto que era algo de brujería, y cuando ella va le pone la mano, dice que ella siente que algo la lastima acá y que se le va subiendo por acá y se le aloja aquí. Y cuando mi papá vamos a empezar a orar, ella empieza a hacer todo para vomitar y escupe eso en el piso. Y recuerdo que mi papá renegaba mucho y le decía, por más que usted ve gente dando vuelta, haciendo vuelta carnero, si Dios no le da lo que hay, no se meta. Lo mismo pasa en asuntos que no son así tan serios ni tan visibles, pero sí pasa en asuntos de nuestro hogar, en asuntos espirituales, donde el Señor no nos llamó, no porque no le importe, sino porque Él interviene en los asuntos cuando Él considera necesario. Y esa es la parte más difícil para nosotros. Pero yo con 2 canciones lo resuelvo. Sí, pero no se trata de 2 canciones. Vamos, ahora Néstor va a empezar a predicar, ¿no? Y yo estoy ahí, yo lo haría mejor. Déjame a mí, yo predico yo, después predica vos. Y no entender que hay un tiempo de promoción en el que Dios está sacando a alguien hace que uno entorpezca el diseño de Dios. Por eso que es preciso, en el sentido de la firmeza, que nuestros sentidos espirituales estén atentos. Si hay algo en términos espirituales que representa una lucha constante, es no perder terreno. No debemos dejar que el enemigo gane terreno en nuestro interior. El estado de la firmeza tiene que ver con el hecho de aprender a cuidar el terreno ganado. Decirle al que está a tu lado, cuida el terreno. No sé si alguna vez ha conocido esos lugares así donde
La gente tiene por ahí quizás la mala costumbre de meterse y tienen que estar durmiendo con palos ahí porque en cualquier momento pueden venir y sacarlo, ¿no? Todo ese término, en ese sentido, lo que el apóstol está diciendo es que la libertad que nosotros ganamos en el Señor, la habilidad que el Señor está poniendo en las manos de nosotros para la batalla, el enemigo siempre la va a querer entorpecer. Siempre va a querer entorpecer la habilidad de la iglesia para penetrar en el mundo. Siempre va a querer entorpecer la habilidad de los hijos de Dios para ganar y para establecer el diseño del Padre en la tierra. Por eso que si hay algo que tenemos que aprender es a no perder terreno. Y hay una forma de no perder terreno. Diga conmigo, mantenerme en la luz. ¿A qué me refiero? Amado, no deje que los pecados se hagan hábitos. Ningún pecado, ningún desliz en nuestra vida comienza siendo un hábito. Fue una vez, fue 2 veces, y vos no lo llevás al Señor y está todo bien. Mira, o sea, dice, y no vino el Señor todavía. No quedé sin trabajo, no me pasaron cosas feas. No sé si están así, ¿no? Y empezamos a bajar la santidad de Dios a nuestros errores. Cuando nosotros no tenemos cuidado de eso, y no hablo, amado, de que nosotros estamos libres de nunca equivocarnos. No. Hablo de que nos podemos equivocar, pero tenga cuidado con permanecer en el error. O sea, pisar podemos pisar, pero tenga cuidado con permanecer en el error. Porque si hay algo que sí es una garantía de pérdida en términos espirituales, es cuando no dejamos que la luz entre ahí. La palabra dice que uno de los problemas del mundo es que la luz vino al mundo, pero las tinieblas amaron, las generaciones amó más las tinieblas que la luz. Hay que tener mucho cuidado porque eso no se refiere solo a la gente mala y que no quiere venir a la iglesia, sino a las personas que conociendo la luz prefieren tener áreas de oscuridad. ¿Cómo yo preservo un terreno sano? ¿Cómo yo preservo una línea clara de santidad? Cuando se corre, vamos a la luz para que la línea vuelva a estar marcada. Hacernos los desentendidos implica hacer de cuenta que nada pasó y quizás nadie va a venir y te va a dar una palabra y nadie te va a decir lo que está pasando, pero en términos espirituales eso es un terreno ganado para el enemigo. Y en cuestión de tiempo, él aprovechará parte de ese terreno. Por eso que no necesita mucho el enemigo para hacernos detener, sino tener un punto de apoyo dentro de nosotros para que desde ahí poder afectar diferentes áreas de nuestra vida. ¿Saben? Lo he dicho muchas veces, pero ¿saben la cantidad de personas que vos cuando vas incursionando en el corazón, ves que tienen una gracia para tratar con la gente, pero que son un desastre tratando con sus padres? Que son un desastre tratando con la gente cercana, porque en realidad hay asuntos en el corazón no resueltos sino tratados ahí, que nadie te los va a decir que lo tenés que traer a la luz. Es necesario traerlo a la luz, porque después nos ponemos la coraza y hacemos de cuenta que está todo bien, pero el enemigo ha ganado terreno. Por eso que el primer llamado del apóstol aquí es, nuevamente, estén firmes, cuiden el terreno. Cuando mantenemos la falta de confesión y no nos exponemos, hay terreno que se está perdiendo. Hay partes de nosotros que pierden autoridad. Quizá usted no se enfrenta a demonios todo el tiempo, como nos ha pasado en reuniones o en lugares donde nos invitan para hacer liberación y los espíritus de acusación vienen, pero no tienen de dónde agarrarse porque uno está en orden. Pero ¿qué hay de eso? A mí me tocó estar con gente que los demonios lo han acusado y la persona no ha podido resistir la acusación porque lo que le estaba diciendo era verdad. Está bien, nosotros no tenemos los perros que nos hablan y nos dicen cosas en la casa, pero sí perdemos autoridad en nuestras palabras para con nuestros hijos. Sí se pierde poder de impacto en lo que decimos cuando hablamos, porque en realidad hay terreno en nosotros que se ha perdido. Por eso que es importante, el llamado del apóstol es: manténganse siempre dentro del cerco de la luz, para que eso les permita pelear de manera correcta. Si hay una batalla que siempre vamos a tener, es con no quedarnos en las tinieblas. Y yo sé que suena como de pastor, un montón, pero sí es verdad que hay cosas que nos cuesta hablar, ¿o no? ¿O me pasa solo a mí? Hay cosas que si mi esposa no me saca y no me sienta y me habla, sería muy difícil voluntariamente de hablarlas. Por eso es que parece que no, pero junto con el veneno del pecado viene la vergüenza.
La vergüenza no figura en la historia hasta que el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, recién aparece la vergüenza. Por lo cual, donde hay vergüenza, seguramente hay un área que requiere ser puesta a la luz. Avanzo. Dice el primer consejo del apóstol con respecto a la armadura, dice ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinto era un cinto ancho que se ponía a la altura de la cintura, que ayudaba a dar estructura a la persona que estaba de pie. Ayudaba a que la persona permanezca de pie. No sé si le ha pasado estar de pie mucho tiempo, que la primera parte que a usted y a mí nos duele es la cintura. Estar de pie mucho tiempo hace que la cintura empiece a doler. Porque eso ellos lo evitaban poniendo un cinto que era extremadamente ancho, que cubría aún la parte de lo que nosotros hemos pensado que los lomos son estos, ¿no? Pero en realidad los lomos tienen que ver desde la cintura hasta acá, hasta los muslos, y cubren la parte reproductiva de la persona. Eso tiene que ver con los lomos. ¿Qué era eso? Estar ceñidos, el cinto de la verdad en sus lomos era lo que le daba la estructura. Podemos decir que cuanto más ancho es el cinto, mayor estructura nos va a dar. Pregunta aquí, que no quiero que me responda, pero sí que piense. ¿Cuánta importancia le damos a la instrucción de la verdad? Lo decimos los días jueves. ¿Cómo evitamos pérdida en las generaciones con la instrucción? Dios nunca habla tarde, amado. La pregunta es qué importancia nosotros le damos a las convocatorias espirituales. Yo sé que Dios me llamó y usted venga o no venga, yo siempre voy a estar acá, o el pastor o alguien va a estar acá para compartir una medida de verdad. Pero después, cuando sentimos que nos cuesta sostenernos en el camino del Señor, la pregunta es ¿cuánto estamos alimentando el cinturón que nos da estructura cuando vienen las presiones? Y cuando no hay esa estructura, uno empieza a usar otras cosas. Vamos a poner una piola, porque bueno, algo es algo. Pero no fue diseñada para eso. No cumple esa función. Y a la larga nos terminamos cansando. Y la gente dice una frase que usted va a escuchar. El evangelio no sirve. No cumple con lo que dice. Y en realidad, amado, es que esta es nuestra responsabilidad. Cuanta más verdad edifiquemos en nosotros, mayor será aquello que nos va a soportar. Siempre hemos hablado de la verdad como algo que nosotros tenemos que sostener o como algo que nosotros necesitamos mantener. Sin embargo, cuando la verdad no es edificada correctamente, no nos puede sostener. Porque una de las funciones del cinto era sostener a las personas. Era sostenerlos de pie. Decirle a que está a tu lado, ¿qué te mantiene en pie a vos? Tenga cuidado que no sea el orgullo, Tenga cuidado que en vez de estar ceñidos con la verdad, no estemos ceñidos del dolor o de la tristeza. Yo he visto gente tener paciencia para esperar su momento de venganza más que nadie que me ha tocado ver. Porque la motivación es determinante en todo esto. Aquí hay una paradoja. A veces la responsabilidad de nosotros es sostener una verdad, pero también nos da a entender que hay momentos claves donde la verdad que nosotros edificamos es la que nos sostiene. Entonces, vamos a hacer la casa de crecimiento, vamos a volver. Bien. No todos los jueves tenemos ganas de ir. No todos los jueves estamos descansados y llenos de la vida del Señor. No todos los jueves estamos con las luces prendidas. A nosotros nos ha tocado jueves que nos ganaban la terraza y teníamos que estar adentro del departamento de Bruno ahí, y ese día iban todos encima, porque era como una constante, ¿no? Nos bloqueaban la terraza, iban todos del departamento, estábamos todos ahí. No hay que hacer ruido, hay que hablar despacio. Y no cuida que no hacía. Y era incómodo, sí era incómodo. Pero no quiere decir que la incomodidad sea una señal de que no tenemos que estar ahí, sino que es necesario entender que a veces la verdad sí aprieta, sí incomoda, sí nos obliga a quitar horas de sueño, sí nos obliga a hacer inversiones económicas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con edificar una estructura que nos salve el día de mañana. Nadie puede enseñar la verdad a nuestros hijos mejor que nosotros. Por eso que padres que no conocen la verdad, tarde o temprano producen hijos que van a prostituir sus convicciones ante cualquier cosa. No, es que esto es mejor, es que, ¿sabe qué? A mí en el mundo me va mejor. ¿Cómo puede una generación llegar a esos pensamientos? Eso tiene que ver con la edificación que hemos cargado nosotros para volcar a las generaciones que vienen por detrás.
algo que daba este cinto a las personas era una estructura erguida. Dicen los psicólogos que nuestra forma de pararnos influye en nuestra personalidad. Y aconsejan que te pares frente al espejo antes de hacer algo que consideres importante y que cambies tu postura y que levantes tu mentón y que respires profundo y que te mires bien. Y si, ¿qué tiene que ver? Dicen ellos que cambia. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra postura no es erguida? ¿Cómo andás? Acá, bendecido y en victoria. Se nota todo menos eso. Porque el lenguaje corporal está diciendo que algo no está bien. Cuando no hay una estructura erguida, podemos nosotros sostener las cosas con nuestra fuerza, pero ¿cuánto tiempo lo podremos hacer? Otra característica que tenía el cinto es que sostenía la ropa, y esa ropa sostenida le daba libertad de movimiento. No sé si alguna vez anduvo con un pantalón que se le caía. Qué feo, ¿no? Qué feo. Yo cuando bajé de peso, sí o sí tenía que usar cinto, porque me pasaba eso de que se me caían los pantalones. Pero ahora imagínese, más allá de lo gracioso, en términos militares, donde tu vida está en juego, tener que tener dividida la atención en sostener tu vestimenta y en seguir peleando. ¿Cuánto tiempo duraríamos así? Y lo que permite el cinto es mantener la ropa, mantener el ropaje de justicia para que no sea sostenido por nuestra fuerza. Amado, toda vestimenta religiosa siempre es una vestimenta que depende de que nosotros la sostengamos. ¿Cómo está? Bien, bendecido y en victoria. Mentira. Hijo del diablo. Como dice el meme por ahí. ¿Por qué digo eso? Porque siempre que la religión ocupó el lugar de la verdad, a esa ropa la tiene que sostener usted, no la sostiene la verdad. Pero cuando la ropa la sostiene la verdad, usted se puede mostrar mal, usted se puede mostrar triste, pero quien lo sostiene a usted no es una buena actitud, no es siempre estar con cara alegre, no es siempre como pastor, siempre tiene que estar y uno tiene que estar bien. No, a veces he estado mal, a veces le he dicho a gente, puede predicar vos porque esta semana ha sido complicada, porque no tengo la obligación de sostener algo que no es sostenido por la verdad. Eso se llama religión. Y cuando a la ropa del ministro o de la persona no la sostiene la verdad, la sostiene la religión. Y la religión es agotadora. Hoy un tinta todo el tiempo, vamos a la iglesia, modo espiritual. No, o somos o no somos. Y eso se evita cuando edificamos un cinto que sostenga la verdad y que no dependa de nuestra fuerza. El llamado a estar investidos, como ya lo dije en otro momento, tiene que estar metidos adentro de la ropa. Y no es posible estar metido adentro del ropaje militar de la batalla si no entendemos la responsabilidad que tenemos nosotros de edificar una verdad que sea capaz de sostener los diseños de Dios. Yo le voy a decir algo, amado, y se lo digo con todo el amor del mundo. Hay palabras que hemos recibido que usted y yo no tenemos la espalda para sostener. Hay promesas que están en nuestras manos que no tenemos la fuerza para sostener. Que la única manera que se sostengan es que el cinto de la verdad que nos sujeta es grande. Y es lo suficientemente fuerte para saber que el que habló cumplirá. Cuando el cinto de la verdad no es fuerte, uno tiene que empezar a reemplazar ese ancho con, y vamos a hacer algo. Yo he visto a mucha gente frustrar el llamado por no saber esperar. Y la ausencia de espera es porque hay falta de fe. Y la falta de fe es porque hubo ausencia de alimento al ser interior. Es determinante lo que construyamos en la verdad, porque es lo que da soporte a todo aquello y nos permite un movimiento libre. Qué feo es hacer las cosas con las manos ocupadas, o qué feo es tener una responsabilidad y no poder cumplirla por completo por estar nuestra atención dividida en otras cosas. Por eso que estar ceñido es un mandato que tiene que ver con estar contenidos y hasta en algunos casos hace referencia a estar incómodos. No sé si alguna vez se puso una faja, yo lo pregunté de la mañana y casi nadie se había puesto faja, pero bueno, vamos a dejarla pasar. Pero no sé si usted alguna vez se puso una faja, ya sea por enfermedad o por estética, pero se puso una faja, no son cómodas.
Hay que voltearlo a uno como se voltea un cuchi para Navidad y se lo está por llevar a la olla y atar, y uno tiene que venir de atar de un lado y del otro para cuando está complicada la cosa. Imagínese que eso nos demande a nosotros estar con esa ropa incómoda mucho tiempo. Si usted es como yo, usted va a llegar a su casa y se va a sacar los zapatos, el pantalón, la ropa y va a querer estar lo menos apretado posible porque tiene que ver con un estado de comodidad. A eso nosotros lo consideramos comodidad. Lo que él está diciendo acá es que muchas veces el cinturón de la verdad es tan incómodo que hay cosas que no nos permite hacer. Uno no puede dormir tranquilo cuando está con un cinto de verdad. Por eso es que el apóstol después, a unos versículos anteriores, habla a aquellos que están dormidos. ¿Cómo alguien se puede dormir? Es que claro, al no tener las demandas que tiene que ver con la vida y la batalla espiritual, la comodidad se volvió un peligro. Por eso es que hay cosas que a veces el Señor nos demanda a nosotros que producen incomodidad. ¿Por qué? Porque en definitiva la verdad a la larga siempre trae una medida de incomodidad. Y esto tiene que ver con un asunto completamente voluntario. El Señor se mueve bajo el aspecto volitivo de la persona. Es voluntario el rendirnos a Él. Esta vestimenta no es la vestimenta que uno usaría para descansar. Por eso el llamado de la batalla no tiene que ver con un asunto cómodo. Sí, siempre hay, lo dije de la mañana, hay una palabra que está muy buena que se llama resiliencia, que tiene que ver con la habilidad de seguir haciendo aun cuando las cosas están difíciles, ¿no? Vieron que hay gente que va a conseguir todos sus objetivos siempre y cuando todo esté viento a favor. Pero cuando el viento se pone en contra o cuando las circunstancias cambian, ya siente que Dios no está en el asunto. Ya siente que Dios se está bajando un poco de ahí, Dios no está en esto. La escuela militar de Estados Unidos, la más importante, hizo un estudio para saber qué hacía que una persona culmine el curso y qué hacía que una persona no termine el curso. Ellos, los psicólogos, se vivían equivocando diciendo, esta persona va a terminar, y no terminaba. Y a quien no le apostaban nada, terminaba. Entonces, acá hay una evaluación que no es correcta. Y lograron determinar que hay gente que no está entrenada para la resistencia. No está entrenada para que las cosas salgan mal. Usted vio que ellos tienen mucho la costumbre de viajar y de que tienen que irse a vivir a otro lado. Hay gente que mientras está cerca de su familia puede conseguir todo, pero cuando se tiene que alejar ya no puede lidiar con eso. Y en el llamado del Señor y en el llamado a la batalla, lo que el apóstol está diciendo, hay momentos de incomodidad. Hay momentos donde estar firmes no será cómodo. Pero Dios me dijo, pero esto está siendo muy difícil. Que Dios te haya dicho no quiere decir que no habrá resistencia. Lo segundo que el apóstol le va a pedir en el versículo 14 es protegidos por la coraza de justicia. La coraza de justicia es un armazón que va en el pecho y a veces cubría la espalda también. Servía para proteger órganos vitales y fundamentales para la supervivencia. Como la palabra dice, es una coraza y era resistente, y de hecho tiene que ver con la justicia de Dios, que es lo que nos cubre de las acusaciones del enemigo. Cuando nosotros desconocemos el poder de la cruz y de la justificación, siempre vamos a tener que andar esquivando balas. Y es cansador andar esquivando balas. Porque el enemigo, cada vez que tire al corazón, va a tener acceso directo. Porque al no estar la coraza de justicia y al no saber quién nos compró, quién nos redimió, por qué servimos, por qué hacemos, siempre va a haber un motivo que nos va a ofender. Cuando la coraza de justicia no nos cubre, no se ofenda, pero bueno, si se ofende lo lamento, pero nos volvemos ofendibles. Cualquier mirada ya lo hiere al hermano. Y ya se pierde, se sale de los grupos, se va a otra iglesia, lo ve en foto a otro lado. Sí, o sea, ¿cómo puede ser? No, es que me miró mal el pastor. Sí, pero o sea, no hay protección porque en la vida va a tener problemas y no siempre va a ser un pastor, a veces va a ser gente más complicada, ¿eh? No, pero es que no sé por qué, pero me ofendió un montón. Eso es una señal
de que quien cubre nuestros órganos vitales son nuestros argumentos mentales y no es la verdad de Cristo. Por eso ser embestido por la justicia tiene que ver con el conocimiento de saber quién nos compró, por qué nos compró, cuánto valió nuestra vida y no desperdiciar energía en asuntos que Él ya los resolvió. Y como decía hoy una persona cuando hablaba a la mañana, me decía, es muy fácil decirlo, pastor, pero traerlo a la mente cuesta un montón. Sí, es verdad, pero hasta que no hacemos todo para ponernos la ropa de la justicia, que no es nuestra justicia, que es la justificación del Padre que hizo a través de Cristo en nuestras vidas, siempre pensamos que la acusación del enemigo se vuelve en verdad. Entonces de repente alguien viene usado por el enemigo y nos dice algo o nos mira mal o un pensamiento viene y tiene el poder de desanimarnos. Yo he visto a gente con llamado desanimada, he visto a gente que vos te sentás a hablar y te deslumbra con el conocimiento, pero no pueden superar la ofensa, no pueden superar las relaciones, siempre tienen una piedra que ya es inmensa y no la pueden pasar. Y vos decís, ¿por qué? Porque el enemigo encontró la manera de tocar la parte de la coraza que no está tratada. Entonces, vos le querés, no, sí, yo voy a servir, va a servir hasta que alguien lo hace mejor que vos. Y cuando alguien lo hace mejor que vos, no se lo decía a nadie, pero empezás a sentir, ya no soy útil aquí yo. No, porque hay alguien que ya lo hace mejor. Ahí, ¿sabés lo que está hablando? Es la sustancia del Satán que tocó un órgano vital. Porque quien te justifica es lo que vos haces, no lo que Él hizo por vos. Entonces cuando el pastor te dice, Néstor, sentate un tiempo, va a tomar, no, entonces ya, no, ya no vengo más, ya estoy para otras cosas. Sí, ¿cómo puede una persona llegar a ese pensamiento? ¿Sabés por qué llega? Porque en realidad lo que le da fuerza a él no es qué es lo que hizo Cristo, sino lo que Él hace en la iglesia. Y cuando te dicen, sentate, no vas a hacer nada, no lo muestra porque se muestra bien, pero hay una crisis interna, hay una lucha interna y eso tiene que servirnos como termómetro de cómo es la coraza del Señor. Cuando el pastor dijo hace poco, a esto sonó re fuerte cuando él lo dijo, pero es verdad, él le dijo, yo puedo vivir sin ser pastor, porque no es la coraza del pastorado la que me sostiene en pie, es lo que Él hizo en la cruz. Puede que yo sea o no sea pastor, puede que la gente me siga escuchando o no, puede que se me pierda la habilidad de hablar, pero no voy a dejar de adorar porque mi justificación no está en que yo esté parado aquí hoy, está en lo que Él hizo por mí. Pero cuando le saca eso a una persona que no tiene la coraza de justicia, cualquier cosa lo ofende. No, es que me dejaron solo. ¿Sabés las veces que nos ha tocado caminar solo? ¿Sabés las veces que nos ha tocado ver a gente que nos dijo que no se iba a ir nunca y que después pasaban por la vereda del frente? Y no lo digo desde el dolor, digo, si vos pensás que el Evangelio se trata de que todo va a salir bien, de que, ay, acá todos nos amamos. No nos amamos. No nos nace humanamente amarnos. Terminaríamos las piñas si estaríamos basados en una relación en nuestro amor. Pero el amor del Padre, todo es posible. Y cuando uno edifica correctamente, sabe que lo que nos justifica no son nuestros actos, sino es lo que Él hizo. Tenga cuidado porque esa pelea el enemigo siempre la quiere hacer, Siempre está tirándonos a esa zona de combate. Siempre nos está tirando a esa zona de decir, vení acá, así que no hiciste nada, ¿no? Y nadie sabe, pero el pensamiento viene y uno tiene que llevarlo a la cruz de Cristo. Cuando el rey David ya era ungido, pero todavía no era rey, va a enfrentarse a Goliat. Dice que Goliat le dice que se acerque, que venga a pelear. Y David nunca se acerca. Lea la historia y va a ver que le dice, vení, acércate, peleemos una buena vez. Y él nunca se acerca. Porque el terreno de pelea del enemigo siempre es donde él tiene alcance. Por eso que hay batalla, y lo dije cuando comencé, que no fuimos llamados a pelear, que para eso tenemos la coraza de justicia. No intente explicarle a Satanás por qué usted está sirviendo, no intente darle argumento a nadie de lo que usted está haciendo. Aprenda a saber que quien lo justifica es el Padre. Yo sé lo digo porque sé que hay mucha gente que tiene un llamado, tiene un diseño, pero no puede lidiar con los pensamientos de la acusación. El enemigo viene y te dice, yo me acuerdo lo que hiciste el verano pasado. Y parece gracioso, pero él está acá adorando a Dios, levantando las manos,
Y viene el pensamiento y baja la mano y nadie sabe y solo deja que pase la reunión, porque eso penetró muy profundo. Como la palabra lo dice, una coraza era resistente y era hecha, en este caso, de la justicia de Dios, que es lo que nos cubre de la acusación. Amado, conocer la justificación y la justicia de Dios nos hace a vivir en el poder redentivo de lo que esto representa. Todos hemos pecado, ¿o no? Sí. ¿Cómo podríamos llevar adelante? ¿Cómo podría yo estar parado acá? ¿Cómo podríamos adorar a Dios si no creyéramos en el poder de la justificación? Porque si dependiera de nosotros, la batalla está prácticamente perdida. Por eso que necesitamos no ocultar los asuntos del alma o de la mente, sino llevarlos al poder de Dios. Nuestras malas decisiones, las cosas que a veces se vuelven herramientas de acusación por el enemigo, el Señor ya nos libró de eso y nos protege para que esas heridas no se vuelvan un factor que nos detiene. He visto mucha gente detenerse por cosas que desde afuera no tienen sentido. De afuera sí, pero por eso vas a dejar. No, sí, pero no. Y de verdad lo digo con mucha tristeza, gente que es muy capaz para tareas, pero que no asume, no entiende el rol que le tocó y la función que tiene en el cuerpo, porque la coraza está demasiado desgastada o no la tiene. Entonces cualquier palabrita, cualquier expresión, cualquier cosa se vuelve algo lo suficientemente fuerte para ofenderlo. Amado, esto es algo serio porque muchas personas retroceden ante las acusaciones de Satanás porque desconocen el poder de la justificación. ¿Saben la cantidad de gente que se aleja de la iglesia, de la familia y se pone en cuarentena solo? ¿Se acuerda de la palabra cuarentena? Se pone solo en cuarentena porque él no se perdona lo que ha hecho. Y la verdad, no se expone a la verdad, entonces él solo se quiere castigar, se quiere justificar y se quiere autoperdonar. Y ya cuando esté bien voy a la iglesia, dice. Y eso justamente lo que habla es de la ausencia del conocimiento de la verdad. No hay nada que nosotros podamos hacer para justificarnos. No hay nada que podamos hacer para estar sentado a su mesa. La única manera de la que eso pasó es Cristo. Por eso que estar en Él nos da acceso completo a sus beneficios. Sin Él, usted y yo podemos aprender a hacer las cosas, pero no quiere decir que eso sea correcto. El verdadero valor de la cruz está en entender que lo que antes estaba desconectado, hoy el Padre lo conectó. Dice esta porción que había anotado, la justicia de Dios, como una coraza, cubre y protege las áreas vitales de la vida espiritual del creyente. No sé si conoció, yo fui de esos, de los hermanos que necesitamos reuniones. Yo necesitaba reunión, porque igual a mí me sacaba la reunión y se me terminaba la vida. Porque los órganos vitales estaban tan heridos que las reuniones eran como... sobraba un poquito de fueguito adentro y ahí arrancamos lunes, martes, miércoles, ya cabeceando. Jueves de reunión. Ahí estamos atrás. Y a veces no nos damos cuenta, pero la reunión se vuelve un sustituto de la vitalidad. Esas personas son las personas que son buenas mientras hay reunión, pero el día que entran a un trabajo rotativo, de turno rotativo, lo perdiste. Lo perdiste. ¿Por qué? Y sí, porque no, es que no voy a la reunión, no sé, como que me siento... O sea, todo bien, amado, con congregarse y con estar acá. Y valoro que usted esté acá en esta noche. Pero hay veces que no se puede. Y eso no nos puede hacer dejar de ser cristianos. No puede atentar contra nuestra llamada y nuestra santidad. Si eso pasa, requerimos considerar si nosotros no estaremos demasiado vulnerables en asuntos espirituales. Sin esta protección somos vulnerables y fáciles de alcanzar. Por eso que las personas que fácilmente se ofenden, que cualquier comentario, destrato, cualquier mal momento tiene la habilidad de llegar hasta lo profundo del corazón, son personas que necesitan encontrarse de vuelta con la justificación. Necesitan saber, como le dijo Jesús a la mujer, ni yo te condeno. Yo tengo el poder, tengo la facultad, tengo la habilidad, pero ni yo te condeno. Y hay gente que camina en su mente
con mucha acusación del enemigo. Hay gente que camina en sus pensamientos con mucha acusación. Y vos de afuera lo ves y le decís, me gustó cómo oraste. ¿Y por qué no venía? No, yo no, pastor. Y sigue en cuarentena. Dios no le puso en cuarentena. Sigue en cuarentena sola la persona. Sí, pero mirá, acércate. Si Dios tiene cosas como, sí, no, pastor, pero yo no. Porque en algún momento la herida vino, tocó partes profundas del corazón y nunca las resolvió. Y la coraza tiene agujeros. Como tiene agujeros, el enemigo fácilmente nos flecha y nos hace bajar la guardia. Por eso que quiero que entienda algo. Esto es más que la guerra espiritual que nosotros nos levantaríamos a hacer a las 3 de la mañana. A veces íbamos con el pastor y con Tani a orar en el cerro. Y había veces, amado, que nos movían el auto, nos pateaban la rueda. Había veces que no pasaba nada. Había veces que veíamos ángeles, pero había veces que estaba el Satán esperándonos ahí. A veces nos parábamos en algunos lugares donde había actos de brujería, cosas así. Y bueno, ahí nos íbamos a orar. Una cosa es ese tipo de batalla espiritual y otra cosa es entender que el evangelio en sí mismo implica una batalla. Y el solo hecho de decir yo me quiero poner las pilas como una frase detonadora hace que los ataques vengan sobre nosotros. Entonces, tu jefe nunca te hizo problema, tu familia nunca tuviste problema, pero ahora decidiste en pos de la fe y todo está mal. Gente que nunca pudo ordenar su economía y cuando empieza a ordenar su economía lo dejan sin trabajo. Sí, al final es más difícil. No, es que todo lo que implique orden y avance del reino siempre será motivo de combate. Por esa razón es que para crecer en la verdad y en el evangelio, como el Señor nos llamó, requerimos estar vestidos de la coraza de justicia. Avanzo, versículo 15. Dice el versículo, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Hay otra versión que dice el apresto. Tiene que ver con la preparación que nosotros tenemos para desarrollar el evangelio. Si usted ve con mucho detenimiento la armadura que el apóstol está detallando, la armadura no tiene arma. Tiene escudo, tiene casco, tiene coraza, tiene cinto, tiene los calzados del evangelio, pero no tiene un arma. Y muchos teólogos dicen que el arma de esta armadura son los calzados del evangelio, que es aquello con lo cual nosotros ganamos terreno en términos espirituales. No se olvide que la vida de nosotros en la tierra tiene que ver con que el reino de Dios sea establecido. Nosotros no estamos para otra cosa que no sea para que el reino de Dios sea establecido. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. El llamado del apóstol es fuerte a la instrucción en la verdad. ¿Vieron cuando el apóstol Pedro se encuentra con el cojo que estaba ahí en el templo de la Hermosa? Y él le dice, mira, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Habla de que el evangelio tiene la facultad de volverse la solución que el mundo necesita. Está bueno dar de comer, pero no es nuestra única función. Nuestra función es transmitir la verdad que nos habita. Porque lo que nosotros portamos el mundo no lo tiene. La armadura, esta es la prenda misionera de la armadura. Y bien podría decirse que es la parte que sirve para la ofensiva de la misma. Es la manera con la que el reino de la luz combate con las tinieblas. Es la predicación del evangelio. Por eso que la manera en la que nosotros combatimos no es peleando, no es discutiendo. Lo decía la otra vez un poco en broma, no es agarrándonos a bibliazo con otros pensamientos, no es discutiendo en Facebook, no es subiendo imágenes para dejarme bien a mí, no tiene que ver con eso. La manera en la que nosotros establecemos el reino de Dios es dejando que la verdad que nos habita fluya. Pregunto, ¿hace cuánto que no le predicas a alguien? No, pastor, es que esa fue la estrategia de Satanás. Fragmentar la demanda de Dios. La predicación es para los pastores, la profecía es para los profetas, la adoración es para los músicos, el evangelismo es para los evangelistas. Y fragmentamos todas las cosas. Esa no es mi responsabilidad. Sin embargo, lo que el apóstol le está diciendo es que en la efectividad de una iglesia entendida en los tiempos que estamos viviendo,
requiere en que todos tenemos una misión fundamental, que es transmitir y expandir el Evangelio. Es hacer que la verdad del Señor siga creciendo, se siga expandiendo y siga ganando terreno. Lo que nuestra vida necesita no está en el resultado de una persona que nos pueda dar, sino en el entendimiento de la verdad de que el Evangelio tiene la sustancia que el mundo necesita. ¿Saben qué? Es más, la gente muchas veces que carga con ausencia de propósito y que no sabe qué hacer en la vida es porque no está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. No, es que ya no sé qué hacer, ya no sé qué. No, haz lo que Dios te llamó a hacer y te vas a acostar cansado, pleno, no te va a hacer falta nada, vas a ser feliz con lo que tenés. Pero no hagas lo que Dios te llamó a hacer y siempre vas a querer buscar algo altruista para llenar el vacío de la demanda de Dios. Y muchas veces el vacío y la ausencia y los conflictos que hay dentro del cuerpo es porque la gente que fue llamada a hacer algo no entiende el llamado. Aquel que disfruta de la paz es el que tiene todo lo que el mundo no tiene y es capaz de compartirlo. Por eso que nuestra destreza como pilares de una generación tienen que ver con el conocimiento del Evangelio. Por eso, no sé si alguna vez le ha pasado como a mí de sentir que lo que tenemos para compartir no sirve. Quiero que compartas algo hoy. Ay, no, pero yo lo que tengo es casi gracioso. No importa, compartilo. Porque la gracia no está en el tamaño de nuestro conocimiento, sino en saber quién nos llamó. No por eso vamos a permanecer en ignorancia, ¿no? Sí hay que prepararse, hay que capacitarse, pero sí en saber que lo que Dios puso en nosotros tiene la habilidad de transformar. La manera en la que el Evangelio corre tiene que ver con la firmeza en la que nosotros avanzamos. Saben que el calzado que usaban los romanos tenía que estar bien ajustado porque ellos tenían una forma, cuando había demasiados caídos de este lado de los escudos, ellos tenían la forma de ponerse todos ahí junto con el escudo y a la cuenta de 3 empujaban y ganaban metros para oxigenar el espacio de batalla y que los médicos puedan sacar a la gente que estaba en el medio, cambiar las armas o hacer lo que haga falta en el medio. Si alguien importante estaba pasando, había que abrir espacio y ellos empujaban con el escudo y hacían retroceder al enemigo. Por lo cual, la capacidad de avance que tenga el Evangelio será tan firme como nuestro conocimiento esté basado en lo que sabemos del Evangelio. Por eso que Él está diciendo, necesitamos que nuestros pies estén calzados con el apresto del Evangelio. No solo estar dispuestos, no solo estar prestos, sino saber que todo lo que hagamos está bajo ese diseño. No podemos pisar los problemas de la gente para que me entienda como si fuesen un territorio con nuestras opiniones. Hay asuntos que requieren estar sometidos bajo el concepto del Evangelio. ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Cómo resolvió Cristo este asunto? No se trata de lo que nosotros pensamos. Podemos pasar horas hablando de lo que yo pienso, de lo que vos pensás, pero en realidad hay que entender qué es lo que el Señor nos llamó a hacer para que no perdamos tiempo. Y esa verdad, tarde o temprano, producirá vida. Por eso, como dije y repito, no se necesita solamente buenas intenciones, sino el conocimiento y la disposición de transmitir con efectividad la verdad que nos habita. Decirle al que está a tu lado, ¿cuál es la verdad que te habita? Porque aunque nosotros no queramos, se nos nota. Y yo lo dije el jueves cuando estaba enseñando y lo repito. Cuando nosotros reemplazamos nuestra vida de verdad con filosofía, la filosofía no tiene efectividad en el ámbito espiritual. Puede dejar tranquila tu mente, puede dejar tranquila tus preocupaciones, pero no tiene efectividad ni capacidad de romper las cosas en términos espirituales. Esta es la herramienta de ataque porque es la descripción de la armadura no contiene arma. ¿Qué tiene que ver con esto? Es que la manera en la que nosotros atacamos a las tinieblas no es pelear en los términos que ellos quieren, sino tiene que ver con el hecho de entender que hay un ropaje que el Señor nos ha puesto, que no es cómodo muchas veces, pero es la manera en la que el Señor nos llamó a combatir. No se olvide que todos estamos en esto. Decirle que está a tu lado, no hay escapatoria. Vieron que hay gente que dice, no, esto de lo espiritual a mí mucho no me gusta. No hay escapatoria. Porque el solo hecho de portar la verdad de Cristo ya nos vuelve un objetivo altamente deseable por las tinieblas. Por eso hay momentos que se vuelven incómodos, desafiantes y hasta que establecen demandas que solo
la recibimos nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad que nos llamó el Señor a hacer no acepta cambios ni medidas distintas ni pensamientos filosóficos. Hay cosas que requieren estar ajustadas a su diseño.